Bienvenidos a Click Ecuador. En esta ocasión tenemos la presencia del asambleísta Ronnie Alaga, quien nos explica los datos de corrupción de Lenín Moreno. Veamos. Ahora en una trama de corrupción, primero que no dejan facturas, pero estos de acá sí dejaron transacciones y dejaron cheques. Y también, como son tontos con iniciativa, también dejaron facturas. Oiga, y nadie dejaron facturas. Eso. Mire, se denunció en su momento. Pero es que ¿cómo hicieron este trabajo? A la Fiscalía General del Estado. Que en ese tiempo era Galo Chiriboga. No. Yo inicié la denuncia el 20 de febrero del año 2019. Muy tarde, pues. ¿Cómo? Muy tarde. Porque es cuando cuando teníamos las pruebas, estimado Alcide. Cuando teníamos las pruebas. Yo creo que, y últimamente se ha generado mucho ruido en el estado de opinión, ¿no? Y permítanme hablar sobre esto del estado de opinión, porque te juzgan en los titulares de los medios, de ciertos medios de comunicación, no te juzgan en los tribunales. En el caso de Lenín Moreno, cuando habían las pruebas contundentes, se decide poner la denuncia, mejor dicho, decido poner la denuncia con el apoyo de la Revolución Ciudadana. Siendo ya legislador, pongo la denuncia y se inician las investigaciones. Yo tengo clarísimo que lo que yo denuncio es parte de, ya acabamos de hablar que son 4 veces más lo que yo he denunciado, lo que se ha encontrado. Entonces, cuando tiene usted la prueba, usted coge y denuncia. Mientras tanto, podían haber sido elucubraciones, ¿ya? Pero sí habían las transacciones, los cheques, las comunicaciones, las facturas, los registros de propiedad de los bienes de Moreno. Y es más, una de las asistencias penales internacionales más fuertes es la de España, donde Moreno está siendo investigado también por lavado de activos, ¿no? Entonces yo creo que todo esto abonado al proceso, lamentablemente yo creo que se ha demorado mucho. ¿Por qué Moreno tiene la responsabilidad? Porque la estructura, esta estructura de corrupción nace con las disposiciones que él emite. ¿Y cómo emite esas disposiciones? A través de comunicaciones, a través de emails, a través de chats, a través de estos mecanismos de comunicación, da disposiciones a su entorno para que puedan encaminar la contratación de la obra de Coca-Cola Sinclair a la empresa Sinohydro. Permítame hacerle una preguntita en ese punto. ¿Quién lo encargó a Moreno del tema de Sinohydro? El tema de Sinohydro. O sea, de Coca-Cola Sinclair. Perdón, del tema. Coca-Cola Sinclair. Claro, la central hidroeléctrica. Claro, sí. De Coca-Cola Sinclair, él no tenía ningún tipo de competencia, pero sí su injerencia. Me imagino que manejando sus relaciones diplomáticas, que es de conocimiento público que él sabía llevar, siempre ha manejado esas buenas relaciones diplomáticas como delegado también de la ONU, tenido esos contactos, llevó esta relación, ¿no? Que ya no era, entendemos ahora que no era una relación de amistad con el señor Kwai Rung-go, que en ese tiempo era embajador de China, sí, sino que luego pasó a ser gerente de Sinohydro. Entonces hicieron esta relación donde ya había de por medio un beneficio económico, ¿no? Entonces, ¿cómo hace la incidencia Moreno? A través de su espacio como vicepresidente de la República y generando las condiciones para que la que sea encargada de la construcción de Coca-Cola Sinclair sea Sinohydro, se mantenga siendo Sinohydro. ¿Cree que de eso no conocía el expresidente Rafael Correa? Él estaba... del entramaje este. Sí. Pero por supuesto que no, pues. Si Alcides me acaba de preguntar y me dice, ¿por qué no denunciaron antes? Porque no teníamos las pruebas. Entonces, si no habían las pruebas, y evidentemente yo quisiera que reflexionemos algo, el tema de los paraísos fiscales, de las cuentas offshore, es algo que viene a saltar a la luz en el gobierno de Moreno, que fueron mecanismos que utilizaron para esconder los recursos mal habidos en otros países donde no tenían que rendir cuenta aparentemente. Entonces ahí empieza este ruido sobre los paraísos fiscales o las cuentas offshore. Antes no se hablaba mucho del tema, ¿no? Entonces yo creo que esos fueron los mecanismos para ellos poder ocultar toda esta estructura a la larga que se ha demostrado, estructura de corrupción, que lamentablemente el perjuicio no es para privados, es para todos los ecuatorianos, o sea, incluidos los privados, somos todos, ¿no? Ya, entonces, ahora le pregunto algo, ¿por qué usted cree que no están incluidas en esta acusación que va a hacer la señora fiscal ni el ministro coordinador de los sectores estratégicos, que era Galo Bora, ni Antonio Borrero, que era presidente de SELEC, ni Ítalo Centanaro, exgerente de la hidroeléctrica? ¿Por qué usted cree
que los dejan fuera. Eso créanme que no tiene ninguna lógica para mí. Bueno, al final del día, esas son respuestas que debería dar la Fiscalía General del Estado, pero yo sí le pudiese decir un criterio. Se denuncia es la trama de corrupción o la estructura criminal que había montado Moreno. Ahora, dentro de esa estructura criminal y la que yo explico y detallo en mi investigación, que están las comunicaciones son entre las personas vinculadas. Y yo siempre hablaba, María Auxiliadora Patiño, Conto Patiño, Javier Macías Carminiani, Rodríguez Malo, que es el cuñado, lamentablemente la familia de Moreno, digámoslo así, la esposa, las hijas, estaban involucradas en este tema junto con los hermanos de Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque las comunicaciones son entre ellos, las compras son entre ellos, el manejo de la cuenta es para ellos, para su beneficio. Entonces, si ya la Fiscalía realiza una investigación y le indiqué que denuncié más de 18 millones de dólares y encuentran 78 millones de dólares, 76 habían mencionado, 76, 78 millones de dólares, encuentran, significa que ya la Fiscalía ha agotado o ha activado muchos recursos y han determinado pues que estas personas que tienen que ser llamadas al proceso de la instrucción fiscal, a la audiencia, son personas que realmente tienen algo que ver. ¿Por qué no llama al resto? Pues ahí desconozco, pero dentro de al menos de la parte que yo denuncié, estos eran los involucrados principales. Director, ¿usted está ahí? No, seguimos entonces. Ya, yo tenía una pregunta antes para darle el paso al siguiente. Aquí está, ahí está el director. A ver, director, listo. Oiga, quiere... Claro, yo quería preguntarle al asambleísta Ronnie Aliaga justamente sobre este tema, por qué la investigación no se ha concretado, digamos. Usted dice que son 1.400 días, así dice. 1.465 días desde que se presentó la denuncia. Estamos hablando... como esos calendarios de Navidad que va... Más de 4 años. Más de 4 años. Puede ser 2019. Y díganos, porque también nos interesa la parte de su análisis, no solo el jurídico, sino lo político. ¿Por qué cree usted que se ha demorado tanto? Y que ahora recibe, que en este momento sale. ¿Por qué? Mire, y lo mencioné, ¿no? En la frase que quizás no coincidíamos en todo, ¿no? Justicia que tarda no es justicia para mí. Yo creo que esto se debió mucho al cálculo político. Recordemos que la Fiscalía General del Estado ha sido un organismo que ha generado la persecución o ha permitido la persecución política, la judicialización de la política en contra de los líderes de la Revolución Ciudadana. Imagínense acá más de 4 años para esta investigación, cuando en el caso Bochornos en 8 meses ya había sentencia. 8 meses y ya había sentencia. En el caso de acá, un entramaje de corrupción que tiene asistencias penales internacionales y tantas cosas, yo creo que ha sido excesivo el tiempo que se han tomado. Al final del día es la responsabilidad de la Fiscalía. Muchos decían, es una cortina de humo para en este momento desviar la atención del caso del Gran Padrino, el caso del Encuentro. Yo no creo que sea así. Son aristas distintas. El caso de INA... ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Por qué entonces? Ya, entonces... En este momento, porque me imagino que ya tenía programado dentro de un cronograma sacar ya esta información y paralelamente van a manejar el caso de INA con el caso del Encuentro en la Fiscalía General del Estado y el caso del Gran Padrino, como se lo ha denominado en la Asamblea Nacional. Coincido con esa inquietud y yo creo que ahí la persona idónea para contestar esto debería ser la Fiscal General del Estado. ¿Por qué se ha demorado tanto tiempo? Lo mismo he exigido yo como denunciante. Siempre he sido muy crítico. Recordemos que hice una denuncia ante el Consejo Nacional de la Judicatura contra la Fiscal General del Estado por no haber aplicado el principio de oportunidad y celeridad. Es más, ahora todavía tenemos 37 personas que son involucradas, pero ¿quién nos garantiza que se van a quedar en el país? Yo lo hablé a los medios de comunicación y decía, la señora fiscal... No, pues obvio, entonces digo a la señora fiscal, debería tomar las medidas necesarias para prevenir que se fuguen el resto. Sabemos que Lenín Moreno está en Paraguay y Paraguay no tiene un convenio de extradición con el Ecuador. Entonces están a buen recaudo. Vi una comunicación de Moreno
Y él también iba en la línea diciendo que iban a desviar la atención y tantas cosas. Aquí no es eso, aquí se está exigiendo justicia para el pueblo ecuatoriano y yo creo que es muy importante que este proceso en el cual nosotros estuvimos como denunciantes, activas voces, procesos dentro de la Asamblea Nacional, tenga una resolución no para bien de una organización política, no para bien de un legislador o un denunciante, sino para el bien del pueblo ecuatoriano, porque los recursos que se han llevado son pertenecientes al erario nacional.